Bienvenido a Arcano Urbano. Aquí encontrarás enigmas que nadie quiere explicar, misterios enterrados, conspiraciones que no quieren que escuches. Apaga la luz, sube el volumen, no tengas miedo en suscribirte y entra a explorar lo desconocido. Buenas noches, tardes o días, depende de cuando me escuches. Si has llegado hasta aquí, quédate y disfrutarás de una experiencia distinta. Te contaré historias que no debes saber, relatos que nunca deberían ver la luz. Me juego el cuello, pero si no le ponemos emoción a la vida, sería muy aburrida. Espero que me dejes en los comentarios tus opiniones y qué te ha parecido el relato que escucharemos a continuación. Hoy, continuaremos con la historia que os dejé incompleta, acerca del enigmático manuscrito del Estrecho. El eco de la sala sellada. Nunca había sentido la ciudad tan silenciosa como aquella noche en Palma. Era una calma engañosa, más cercana a la tensión previa a un derrumbe que a un simple descanso urbano. Me quedé largo rato frente al cuaderno y la tablilla, consciente de que aquello que tenía sobre la mesa no era solo material histórico, sino piezas de un engranaje que todavía se movía. Un mecanismo antiguo que alguien, en algún punto de la cadena, seguía manteniendo activo. Esa idea volvió a recorrerme la espalda como una corriente fría. Tomé una decisión sencilla. Necesitaba verificar si existía alguna referencia concreta al traslado mencionado en la página del cuaderno. Y si había un lugar donde encontrar rastros de archivos no catalogados, era en el edificio más improbable, un depósito abandonado en las afueras de Palma, donde se almacenaban cajones y legajos sin clasificar procedentes de antiguas desamortizaciones. Solo unos pocos sabían que existía, aún menos habían entrado. Había estado allí una vez, hacía años, cuando trabajaba en un reportaje sobre archivos olvidados. Recordaba el olor a humedad antigua mezclado con papel, el color amarillento de las etiquetas pegadas en cajas sin fecha, y una sala en particular, una sala que, aunque oficialmente vacía, tenía una puerta metálica reforzada sin cartel identificativo. En aquel momento no le di importancia. Ahora, cada detalle encajaba con la precisión incómoda de una pieza que uno siempre tuvo delante sin reconocerla. Llegué al depósito poco antes del amanecer. El vigilante me dejó pasar sin cuestionar demasiado, reconoció mi nombre y supuso que venía por trabajo. Entré al interior y avancé rápido entre los pasillos improvisados de estanterías metálicas. El sonido de mis pasos se multiplicaba en el espacio vacío, como si alguien caminara a mi lado con el mismo ritmo. Encontré la puerta de metal exactamente donde la recordaba. Polvo acumulado, bisagras viejas, cerradura oxidada. Pero había un detalle que no estaba antes, un sello impreso en un papel adherido a la puerta. Un círculo con 3 líneas verticales. Ese símbolo empezaba a aparecer con una frecuencia demasiado calculada como para seguir atribuyéndolo a casualidades históricas. Respiré hondo y empujé la puerta. Sorprendentemente, cedió con facilidad. No estaba cerrada. Y esa facilidad era lo que más me inquietaba. Dentro había una mesa, una silla rota y 3 estanterías semivacías. Cajas apiladas sin orden aparente. Pero en el centro de la sala, protegido por un cristal grueso, había un documento extendido. No una copia, un original. Lo supe solo por el olor a pergamino, por la textura irregular y por el tono oscuro de la tinta perdida en fragmentos. Encima había una etiqueta escrita a mano. Sagalera, traslado incompleto, año del oscurecimiento menor. El mismo periodo que aparecía en la tablilla. Me acerqué con cuidado y observé el pergamino. Estaba fragmentado en los bordes y parte del texto era ilegible. Pero quedaba suficiente para comprender que se trataba de una especie de informe oficial redactado por alguien que describía un traslado urgente desde la costa africana del Estrecho hacia las islas del norte, escoltado por un grupo reducido que actuaba con silencio impuesto. Había frases clave. La pieza no debe ser vista. El custodio se encargará del sellamiento. La ruta no debe ser registrada. El viajero caerá si es necesario. Ese último renglón me desconcertó. ¿A quién se referían? ¿A un mensajero? ¿A un erudito? ¿O a aquel personaje velado que aparecía en los manuscritos árabes, ese viajero sin nombre definido? La frialdad con la que mencionaban su posible muerte sugería una operación de riesgo, controlada por una hermandad que actuaba en un espacio paralelo a las instituciones oficiales.
Mientras copiaba las frases principales en mi libreta, noté algo más. El cristal que protegía el pergamino no tenía polvo. Alguien había accedido a ese documento recientemente. Escuché un ruido detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Silencio total. Pero había un cambio en el aire, como si alguien acabara de moverse lo suficientemente rápido para no ser detectado. La sensación de vigilancia se intensificó. No era paranoia, era la consciente presencia de otra persona en un lugar donde no debía haber nadie. Guardé mis apuntes y salí de la sala, cerrando la puerta. El pasillo estaba desierto. Caminé hacia la salida intentando aparentar normalidad, pero detecté la sombra de una figura al fondo del corredor. No se movía. No se ocultaba. Solo estaba allí, observando. La luz tenue impedía distinguir su rostro. Era imposible saber si era un trabajador del archivo, un intruso o algo peor. Apreté el paso sin correr. Cuando giré la esquina, la figura ya no estaba. De regreso a casa, estuve horas revisando todo el material disperso sobre la mesa. El patrón se repetía: traslado, sello, custodia, silencio. Sagalera estaba en el centro de la maniobra. Y el origen de todo parecía situarse en algún punto del estrecho, aunque ese detalle aún no aparecía de forma explícita. Mientras analizaba las notas del pergamino, advertí que una frase apenas visible en el margen mencionaba una localidad: Almanzar. Podía referirse a un mirador, un punto elevado o incluso una fortificación. En la zona del estrecho había varias con ese nombre a lo largo de la historia, tanto en la orilla africana como en la península ibérica. El traslado pudo haber comenzado en cualquiera de ellas. El siguiente paso estaba claro: debía localizar el origen exacto de esa referencia. Pero antes necesitaba entender qué era la pieza. No podía aventurarme a seguir una pista internacional sin comprender qué buscaba. Me fui a dormir tarde, agotado, pero sin lograr conciliar el sueño. Y a las 3 de la madrugada, un golpe seco en la puerta me despertó. No fue un timbre. No fue un roce. Fue un golpe firme, directo, ejecutado con la precisión de quien sabe que al otro lado hay alguien vigilante. Me levanté despacio, conteniendo la respiración. Tomé una linterna y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Abrí con cuidado. En el suelo había un sobre. El mismo tono amarillento del primero. Mismo símbolo. Mismo silencio. Dentro había una sola frase escrita con tinta fresca. Deja el archivo. No vuelvas al depósito. No decía con qué autoridad lo ordenaban. No decía quién lo firmaba. Pero lo que más me inquietó no fue el mensaje en sí, sino algo más. La letra era exactamente la misma que la del manuscrito medieval. No era posible. No debía serlo. Pero lo era. Esa noche comprendí que no estaba investigando solo un hecho antiguo. Estaba atravesando una frontera invisible donde siglos diferentes empezaban a tocarse. Y quien estuviera detrás, desde el pasado o desde ahora, conocía cada uno de mis pasos. La única salida era avanzar más rápido que ellos. Y eso implicaba viajar hasta el estrecho. El punto ciego del estrecho. El amanecer entró por la ventana como una luz incómoda, demasiado blanca para la hora y demasiado directa para mis ojos. No había dormido más que un par de horas, y aún así me levanté con esa mezcla de ansiedad y urgencia que solo aparece cuando uno sabe que tiene que moverse. No era una opción quedarme en Palma después de recibir aquella nota. Si alguien era capaz de dejar un mensaje con el mismo tipo de caligrafía que un manuscrito medieval sin ser detectado, yo no tenía ventaja alguna quedándome quieto. Lo primero fue asegurarme de que nadie había manipulado mis cosas. Revisé la mesa, el cuaderno, la tablilla, mis libretas y la mochila. Todo parecía intacto, aunque la ausencia de señales no ofrecía ninguna tranquilidad. Quienquiera que estuviera detrás de esto, sabía entrar, sabía salir y sabía advertir. Y lo hacía con la calma de quien tiene experiencia. El objetivo era claro: seguir la pista de Almanzar. Tenía que localizar a qué enclave se refería el pergamino del depósito. En la zona del estrecho, ese término había sido usado a lo largo de los siglos para designar puntos concretos. Torres vigía, fortalezas, colinas estratégicas y antiguos asentamientos que controlaban la vista sobre el paso marítimo. La palabra se repetía en diferentes épocas, pero el significado base era el mismo: el lugar desde donde se ve todo.
Busqué vuelos para ese mismo día. Conseguí uno a Málaga con escala rápida. Desde allí podría llegar al estrecho sin problema. Empaqué lo imprescindible y dejé el apartamento sin mirar atrás. En el avión intenté concentrarme en organizar las pistas. Abrí mi libreta y anoté. El cuaderno árabe con la página marcada. La tablilla con la fecha del oscurecimiento menor. La losa sellada en sagalera con el símbolo. El pergamino del depósito sobre el traslado. El nombre Almanzar. El aviso anónimo que imitaba la caligrafía medieval. Era evidente que lo que estaba investigando no era una simple coincidencia histórica. Toda pieza implicaba movimiento humano reciente. Cada pista aparecía justo cuando necesitaba avanzar. Eso no ocurre por azar. Alguien estaba empujando, desde las sombras, mi progreso, o controlándolo. El avión aterrizó y tomé un autobús hacia Algeciras. Desde allí tendría acceso a una de las zonas con mayor concentración de ruinas medievales vinculadas a rutas entre África y la península. Mientras miraba por la ventana el paisaje, la sensación de que me vigilaban reapareció. No era un pensamiento vago, era una alerta instintiva. Cada vez que cambiaba de ciudad, también cambiaban mis fantasmas. Y sin embargo, siempre estaban allí. Llegué a mediodía y me instalé en una pensión discreta. Nadie pregunta demasiado en un puerto, lo cual era una ventaja. Dejé la mochila y salí de inmediato hacia un punto específico, un cerro con restos de fortificaciones medievales, usado en diferentes épocas como torre vigía. Su nombre antiguo había sido, según varios registros, Almanzar al-Awwal, el primer mirador. No tardé más de 15 minutos en llegar. El lugar estaba desierto. Solo quedaban muros derruidos y una torre fragmentada. El viento soplaba con fuerza, cargado con el olor salado del Mediterráneo. Mientras subía entre las rocas, tuve la impresión de que alguien había estado allí antes de mí. Huellas recientes, restos de pisadas en la tierra húmeda, una marca de desplazamiento en la hierba. Entré en lo que quedaba de la torre. No quedaba techo, pero las paredes conservaban parte de la estructura interna. Observé cada piedra buscando algo, una señal, un rastro, cualquier cosa que pudiese conectar el lugar con el símbolo del círculo. Y lo encontré en un punto inesperado, una grieta lateral, apenas perceptible. Metí la mano y palpé un objeto metálico, frío. Era un anillo de hierro oscuro, corroído por el tiempo, pero con un grabado en el interior, el círculo y las 3 líneas. El símbolo seguía apareciendo en cada nuevo enclave, como si hubiese sido parte de una ruta trazada hace siglos y mantenida en secreto por quienes habían sido los custodios del traslado. Y ahora alguien estaba reactivando esa ruta. Guardé el anillo y continué buscando. Al borde de la torre, justo donde la vista abarcaba toda la extensión del estrecho, había una inscripción en la roca. No era medieval. Era mucho más reciente. Decía: si lees esto, vas tarde. La frase, directa, seca, no dejaba lugar a interpretaciones. Me aparté instintivamente de la roca. Alguien estaba jugando con ventaja. Alguien sabía que yo vendría exactamente a ese punto. Y peor aún, me estaba midiendo el tiempo. Seguí explorando y encontré otra marca, esta vez en el suelo, cerca de un antiguo muro derruido. Una piedra movida, claramente recolocada por alguien para que destacara. La levanté. Debajo había un papel doblado. Lo abrí con cuidado. Era un mapa. Uno extremadamente simple, solo una línea recta trazando un camino desde aquel cerro hacia un punto más al oeste, cerca de Tarifa, y una anotación escrita a mano. Torre del Quemado. Segunda entrega. No tenía sentido. ¿Segunda entrega de qué? ¿De la pieza? ¿Del manuscrito? Si existía una segunda entrega, entonces hubo una primera. Probablemente en Sagalera. Y si había una segunda, podía haber más. Este traslado que había seguido el cuaderno no fue un movimiento aislado, sino parte de una serie de pasos coordinados en varias ubicaciones estratégicas. Decidí ir de inmediato. La Torre del Quemado quedaba a unos kilómetros. Llegué caminando para evitar llamar la atención. Era una estructura aún más deteriorada que la anterior, pero mantenía parte del perímetro y una escalera externa en ruinas. Subí con cautela. En cuanto puse pie dentro, lo sentí. Había alguien allí. No fue un ruido ni una sombra. Fue la certeza inmediata,
casi física. No me moví. Observé lentamente la sala. Había un hombre sentado en una esquina. Era mayor, barba gris, ropa gastada. No parecía un vagabundo. Su postura no era de alguien que huye, sino de alguien que espera. Levantó la mirada hacia mí y dijo: «Llegas tarde». La misma frase que estaba en la roca. No supe qué decir al principio. Tenía 1000 preguntas, pero solo salió una. ¿Me estabas esperando? El hombre asintió con calma, como si todo aquello estuviera previsto. No a ti, respondió. A cualquiera que tuviera el símbolo. Señaló mi mochila. No debía saber qué llevaba exactamente, pero sabía que llevaba algo. ¿Quién eres?, pregunté. Él respiró profundo antes de contestar. Soy el último que queda del segundo traslado. El último que lo vio. Y si tú estás aquí, significa que el archivo ha vuelto a moverse. Yo no había mencionado el archivo. No había dicho ni una palabra de mis hallazgos. Retrocedí un paso. El hombre levantó la mano, no para detenerme, sino para pedir silencio. No viniste a buscar la pieza, dijo. Viniste a buscar el porqué. Y eso es peor. Guardé silencio. Él continuó. Lo que fue trasladado no es un objeto. No como lo imaginas. Es un conjunto. Un archivo, pero no de papel. Lo que movieron por primera vez en el estrecho, lo sellaron en sagalera y lo dividieron en varias rutas. No fue un manuscrito, fue una memoria. Sentí un escalofrío. No por la palabra memoria, sino por el tono con el que la dijo. Un tono que no pertenecía a un cuento ni a una metáfora. Era literal. ¿Memoria de quién?, pregunté. El hombre me miró con una mezcla de lástima y resignación. De alguien que no debía recordar nada. En ese momento escuchamos Gravel crujir afuera. Pasos. Se acercaban. No uno. Varios. El hombre se levantó y murmuró. Ya vienen. Los del círculo nunca dejan un cabo suelto. Me miró por última vez y añadió. Si quieres la verdad, no vuelvas atrás. Lo que buscas está en la tercera entrega. Y esa, ya no está en España. Antes de que pudiera responder, los pasos se volvieron más cercanos, más rápidos. El hombre me empujó hacia una salida lateral que yo no había visto. Corre, susurró. Y no los mires. Salí sin pensarlo. Corrí cuesta abajo escuchando voces apagadas detrás de mí. Y mientras escapaba por el sendero hacia la carretera, solo una idea me martilleaba la cabeza. La tercera entrega. La que falta. La que está en otra parte del mapa. Y lo peor de todo. Ya sabían que la iba a buscar. La tercera entrega. Bajé la ladera sin mirar atrás, como me había dicho aquel hombre. Los pasos de mis perseguidores dejaron de escucharse cuando llegué al camino asfaltado, pero eso no me tranquilizó. Sabía que un silencio repentino no implica que te hayan perdido, sino que están cambiando de método. El aire era más denso de lo habitual, como si el paisaje entero respirara conmigo. Tenía que salir de la zona cuanto antes. Caminé hacia la carretera principal y pedí un taxi sin decir destino. Solo le pedí al conductor que avanzara hacia cualquier dirección contraria a la torre. Mientras el coche se alejaba, repasé mentalmente lo ocurrido. El hombre había dicho que él era el último del segundo traslado. Eso implicaba que este archivo no se había movido una sola vez, sino varias. Y lo más inquietante fue lo último, la tercera entrega estaba fuera de España. ¿Qué país? ¿Qué ruta? ¿Qué siglo? La pista no era geográfica aún. Era conceptual. Si aquel archivo seguía la lógica de los traslados medievales, entonces su última entrega debía haber seguido rutas que tuvieran relación con las conexiones del Islam clásico, las redes de vigilancia del estrecho y los enclaves de paso hacia Oriente. Había muy pocos lugares que cumplieran esa condición, pero el más probable era uno, la península arábiga. No podía asumir nada todavía. Tenía que verificarlo. Llegué a un hostal pequeño a las afueras de Tarifa. Pedí una habitación, dejé la mochila y fui directo a revisar mis notas. Extendí todo sobre la cama, el cuaderno árabe, la copia del símbolo, la tablilla con la fecha del oscurecimiento menor, el anillo encontrado en Almanzar y el mapa del segundo traslado. Cuando puse todo junto, las piezas encajaron de manera distinta. Me fijé en el anillo. Tenía desgaste en los bordes,
pero no en el grabado interior. Eso significaba que el símbolo se había hecho más tarde, quizá cuando el anillo ya estaba viejo. Lo examiné con la linterna del móvil. Pequeños puntos de oxidación confirmaron que el hierro no era antiguo, al menos no tanto como parecía. Probablemente era del siglo XVIII o incluso XIX. Entonces, ¿por qué alguien lo escondería en una torre medieval? Porque querían que pareciera medieval. El círculo, las 3 líneas, la estética de los mensajes, todo estaba diseñado para generar una cronología falsa, mezclando objetos y estilos de épocas distintas como si fuesen partes de una misma tradición secreta. Eso significaba que había 2 niveles de historia, la real y la construida por quienes protegían el archivo. Mientras pensaba en esto, un detalle me llamó la atención. El mapa que había encontrado bajo la roca tenía un trazo sencillo, pero la tinta no era actual, era de la primera mitad del siglo XX. Una tinta que, cuando se expone al sol, adquiere un tono ligeramente verdoso. La reconocí porque durante un estudio en la universidad analizamos documentos árabes falsificados en esa época. Los británicos, los italianos y hasta coleccionistas privados fabricaban mapas y pergaminos históricos que luego vendían por cantidades absurdas. Pero este mapa no era una falsificación para vender. Era demasiado simple. Demasiado útil. Fue hecho para alguien concreto. Para alguien que debía seguir la ruta sin preguntas. Lo guardé todo y decidí volver al sitio donde había encontrado al viejo. Algo me decía que había dejado algo atrás, quizás sin darse cuenta. Regresé al cerro cuando el sol estaba cayendo. Esta vez llegué en silencio, bordeando los arbustos para evitar ser visto desde la torre. La estructura parecía abandonada, pero eso no significaba que estuviera vacía. Me acerqué a la entrada lateral por donde había escapado. Dentro, la luz era tenue. Usé una linterna pequeña. Había huellas en el polvo del suelo, varias direcciones de pisadas. Algunas eran de botas modernas, otras más pequeñas, tal vez del propio viejo. Pero había un detalle extraño, marcas de arrastre. Como si hubieran movido algo pesado después de que yo saliera corriendo. Seguí el rastro hacia una esquina. Allí, la pared tenía un color distinto. Toqué las piedras. Estaban frías, más frías que el resto, como si algo metálico hubiera estado apoyado allí hasta hace poco. Me agaché y encontré una viruta de madera, fina como una lámina. Olía a humedad antigua y sal. No a bosque, no a tronco. Olía a madera mojada de navegación. Madera vieja, probablemente de barco. Un contenedor. O parte de un cofre. Los traslados del archivo se habían hecho por mar. Eso explicaba la conexión entre Baleares, el Estrecho y ahora quizás Arabia. Las rutas marítimas medievales entre Al-Ándalus y los puertos del Mar Rojo eran reales, usadas para comercio, peregrinos y transporte de objetos de valor. Pero solo había una ruta que encajaba con todo esto, la ruta hacia Yambu, uno de los puertos históricos más antiguos usados por caravanas hacia Medina. No podía asegurarlo aún, pero la sospecha era razonable. De pronto escuché un ruido metálico afuera. Apagué la linterna. Me escondí detrás de un muro roto. Pasos. 3 personas, por el sonido. Mantenían distancia entre sí. Caminaban con seguridad, sin prisas. No era gente improvisada. Uno de ellos habló con un acento que no pude identificar. El viejo no sobrevivirá mucho. No importa. Solo necesitamos que él crea que el archivo sigue dividido. Respondió otro. ¿Y el investigador? ¿Qué hacemos si vuelve? Sentí un nudo en el estómago. El primero contestó. Volverá. Porque no entiende que ya está dentro. Solo tenemos que dejarle ver lo justo. Los pasos se alejaron. Esperé varios minutos. Luego salí sigilosamente por el lado contrario. No sabía si me habían visto alguna vez antes, pero no habría una tercera oportunidad. Bajé del cerro sin detenerme hasta llegar a la carretera. Ya era definitivo, tenía que salir de España. Esa noche compré un billete a Marrakech, la ruta más discreta antes de entrar en Arabia. El vuelo salía temprano. Me acosté sin apagar las luces, por si tenía que reaccionar rápido. A las 3 de la mañana, mientras repasaba mentalmente la cadena de pistas, lo entendí. El viejo dijo segunda entrega porque la pieza que protegieron no era un objeto fijo, sino una parte de algo. Un fragmento. Y si estaba dividida,
Quizá cada entrega tenía una función distinta. La primera en Sagalera parecía un registro. La segunda en el Estrecho, un contenedor. La tercera, solo se me ocurrió una palabra: origen. Dormí poco. A las 6 ya estaba camino del aeropuerto. Cuando el avión despegó, la costa quedó atrás envuelta en bruma. Esa imagen se quedó grabada en mí. Sentí que dejaba un capítulo cerrado, pero también una advertencia abierta. En el asiento de al lado, una mujer mayor hojeaba un libro en árabe. No pude evitar fijarme. Tenía un marcapáginas con el mismo símbolo del círculo. Sentí como se me tensaban los hombros. Ella notó que miraba demasiado y cerró el libro. No dijo nada. Yo tampoco. Pero antes de que el avión aterrizara, ella abrió su bolso, sacó una nota doblada y la dejó sobre mi bandeja sin mirarme. La abrió justo antes de que pudiera evitarlo. La frase era la misma que había visto en el cerro. Vas tarde. Y debajo, escrita con otra caligrafía. La tercera entrega no está en Arabia. Está en la ruta anterior a Arabia. La mujer se levantó antes que el resto de los pasajeros. No volvió a mirar atrás. Tomé la nota con la mano temblorosa. Entonces lo comprendí. No todo lo medieval empezaba en Oriente. Muchas rutas salían de África hacia la península, no al revés. La tercera entrega, la más antigua de todas, podría estar en un punto que nunca consideré. El paso previo al Estrecho. El verdadero origen del traslado. La ruta antes del mapa. El aterrizaje en Marrakech fue más brusco de lo habitual, pero no tuve tiempo de pensarlo. La nota que la mujer me había dejado seguía ardiendo en mis manos. La tercera entrega no está en Arabia. Está en la ruta anterior a Arabia. Esa frase me obligaba a replantear todo. Había asumido que el archivo se movió desde España hacia Oriente, pero podía ser al revés. Los traslados medievales no siempre fueron lineales. Muchas rutas iban y venían, dependiendo de quién protegía qué. Lo primero que hice al salir del aeropuerto fue alejarme todo lo posible de la terminal. Sabía que si los del círculo estaban siguiendo mis pasos, Marrakech no sería un escondite, sino una antesala. Busqué un taxi y le pedí que me llevara a la ciudad nueva. Allí encontré un pequeño hotel junto a una avenida concurrida. Era perfecto: ruido, movimiento, anonimato. Me encerré en la habitación y desplegué de nuevo mis notas sobre la cama. Miré el símbolo una vez más. El círculo con 3 líneas. Durante días lo había interpretado como un emblema, un logotipo arcaico. Pero aquella mujer del avión lo llevaba como marcapáginas, no como señal de amenaza. Y eso me hizo reconsiderarlo. ¿Y si ese símbolo no era un aviso, sino un mapa? Lo giré en distintos ángulos, lo tracé de nuevo, lo fotografié, lo amplié. 3 líneas dentro de un círculo. 3 rutas dentro de un perímetro. 3 puntos conectados por un radio común. Y entonces, algo encajó. Las 3 líneas no estaban distribuidas al azar. Tenían una inclinación diferente, casi como si representaran direcciones o latitudes. Me levanté y busqué un mapa físico antiguo de rutas marítimas, uno que llevaba usando desde la universidad. Lo extendí sobre la mesa. El Estrecho era un punto, Baleares otro. Si marcaba un tercer punto hacia el sur, justo antes de la conexión entre África y Arabia, había un lugar que coincidía con las proporciones del símbolo. Dakla, en el Sáhara Occidental. Una ubicación olvidada por casi todos los historiadores modernos, pero que en la Edad Media tuvo un peso militar y mercante real. Un puerto que aparecía y desaparecía en los mapas, según quien dominara la costa. Y lo más importante, fue un punto de tránsito para mercancías que venían del Mar Rojo hacia Al-Ándalus, pasando por caravanas que cruzaban el desierto. La frase de la nota tenía sentido. La ruta anterior era el paso previo al Estrecho. Y ese paso no era geográfico, era logístico. Los traslados medievales no seguían la línea de costa, seguían los flujos de poder. Dakla tenía que ser el siguiente punto. Esa misma tarde encontré un vuelo interno a El Aaiún. El trayecto era corto, pero desde allí tendría que continuar por carretera o como pudiera. Sabía que cuanto más al sur me moviera, más difícil sería mantenerme invisible. Pero también sabía que ellos no iban a ceder. Cuando llegué a El Aaiún, un calor seco me golpeó de lleno. El viento traía arena fina, casi imperceptible, típica del desierto.
Olía a polvo antiguo, a distancia. Me quedé un momento en la salida del aeropuerto, observando el horizonte. No había nada que indicara peligro, pero el silencio era demasiado profundo. Tomé un taxi y le pedí que me llevara hacia Dakla. Son muchas horas, me dijo el conductor. Puedo pagarlas, respondí. Él me miró de reojo, evaluando si era un turista imprudente o algo más. Finalmente arrancó. Durante el trayecto aproveché para revisar un detalle que había ignorado, la tablilla con la fecha del oscurecimiento menor. Ese fenómeno histórico real, cuando el cielo se oscureció durante meses en el siglo VI, había sido registrado en crónicas del Oriente Medio y del Mediterráneo. Si la tablilla mencionaba esa fecha, tal vez el archivo tenía registros aún más antiguos que la época islámica. Quizá la memoria de la que hablaba el viejo no era medieval. Podía venir de mucho antes. De un tiempo en que el comercio entre Arabia y África no dependía de imperios, sino de clanes nómadas y rutas preislámicas. Si ese archivo contenía una memoria, de un líder, de un clan, de un pacto, tendría sentido que lo trasladaran por miedo a que cayera en manos equivocadas. Y ahora, siglos después, alguien estaba reactivando el movimiento original. El taxi avanzaba sin pausa por una carretera solitaria. El desierto comenzaba a tragarse el paisaje. Tras 4 horas de viaje, el conductor paró sin avisar. Aquí nos seguimos, dijo. Los controles cambian mucho. No quiero problemas. Acepté su decisión. Bajé del coche y miré alrededor. Nada. Solo horizonte. Pero sabía que Dakla quedaba al sur, aproximadamente a 2 días de trayecto a pie. Tendría que conseguir transporte de otra manera. Me ajusté la mochila, tomé agua y comencé a caminar paralelo a la carretera. Después de 1 hora apareció un camión pequeño que se detuvo junto a mí. Del interior bajó un hombre con turbante azul, piel curtida y mirada tranquila. «Vas hacia donde no hay nada», me dijo. «Busco Dakla». Él asintió despacio. «Sube. Te dejo cerca. Pero solo porque llevas ese símbolo». Señaló mi mochila. El círculo estaba bordado en una esquina. No recordaba haberlo puesto ahí. Alguien lo había marcado sin que yo lo notara. Subí sin protestar. Llegamos a una zona rocosa, donde formaciones de piedra volcánica creaban sombras que parecían entradas de cuevas. El hombre detuvo el camión. «Aquí te dejo. Lo que buscas está allí», dijo señalando una formación que sobresalía como un colmillo oscuro. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ese símbolo lo conozco desde niño. Lo llevan los que nunca vuelven por el mismo camino». No pregunté más. Bajé y avancé hacia la formación rocosa. El viento soplaba más fuerte. La arena golpeaba la piel como agujas. Cuando llegué al punto señalado, noté un detalle extraño. La sombra de la roca era más profunda de lo que debería. Una hendidura natural abría un pasaje estrecho hacia dentro. Encendí la linterna. El suelo descendía por una pendiente de roca lisa. No era una cueva natural. Era un túnel excavado. Aquello era una entrada arqueológica real. Descendí despacio. El túnel se ensanchaba hasta convertirse en una cámara baja. Las paredes tenían inscripciones desgastadas. No eran jeroglíficos, no eran árabes, no eran bereberes. Eran marcas preislámicas, posiblemente libio-bereber, una escritura antigua casi olvidada. Estaba frente a un enclave que había permanecido oculto durante siglos. Seguí avanzando. La cámara principal tenía algo en el centro, una estructura rectangular de piedra, como un altar o un pedestal. Sobre él había fragmentos de madera muy antigua, restos de un cofre. Era el mismo tipo de madera que había encontrado en la Torre del Estrecho. El mismo contenedor. Me acerqué. En el interior había polvo, restos textiles y un objeto envuelto en fibras. Lo tomé con cuidado. Lo desenvolví. Era una pieza de cerámica pequeña, del tamaño de mi mano. Tenía el círculo y las 3 líneas grabadas. Pero aquí, por primera vez, las líneas estaban numeradas con caracteres antiguos. Y punto de partida. 2 punto de tránsito. 3 punto final. Los 3 lugares del archivo. Y entendí algo más. Este era el punto número I. El origen. La primera entrega no estaba en Sagalera. No estaba en el estrecho. Estaba aquí, en el desierto, en una ruta anterior a todas las demás.
Mientras procesaba esto, escuché un ruido en la entrada del túnel. Voces. Pasos. Varios. No había salida trasera. Los del círculo me habían seguido. Guardé la pieza de cerámica en la mochila, apagué la linterna y me oculté detrás del pedestal. El eco de las voces se acercaba. Distinguí el sonido metálico de armas. Respiré hondo. Iba a tener que salir de ese túnel por fuerza, no por sigilo. La tercera entrega ya no era un misterio. Era una trampa. Y yo acababa de caer en ella. El sonido de las botas bajando por el túnel resonó en la roca como golpes secos, calculados. No necesitaba verlos para saber que eran 3, quizá 4. La precisión del eco no engañaba. Eran los mismos que había oído en la Torre del Estrecho. Movían el peso de su cuerpo como profesionales, pasos cortos, sin arrastrar, sin indecisión. Gente entrenada. Me pegué al pedestal de piedra y controlé la respiración. La cerámica del símbolo, oculta en mi mochila, parecía pesar el doble. La cámara subterránea no tenía más salidas. Estaba atrapado. Y ellos lo sabían. Uno de los hombres habló desde el acceso. Él ya está dentro. No disparéis hasta ver la pieza. Otro respondió. El viejo dijo que la tercera entrega estaba rota. Así que esto debe ser la parte que falta. Se referían a la pieza que acababa de guardar. Moví la vista hacia la cámara. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera servirme. Las paredes tenían grietas pequeñas, los restos del cofre estaban esparcidos en el suelo y el pedestal era demasiado pesado como para moverlo sin hacer ruido. Pero había algo más, una abertura rectangular apenas visible al fondo, cubierta por arena endurecida. Parecía un antiguo respiradero, o tal vez un pasadizo que había quedado obstruido. No sabía si sería lo bastante grande para salir. Pero era la única opción. Los hombres descendieron un tramo más. Ya podía ver sombras en la roca. Avanzaban con linternas tácticas, luz blanca, agresiva, concentrada. Si me descubrían, estaba acabado. Aproveché un instante en que las luces apuntaron hacia la entrada. Me deslicé en silencio hacia la abertura del fondo. Toqué la arena compacta. Era dura, pero no imposible de romper. Usé la navaja que siempre llevaba en el bolsillo para removerla. El ruido era mínimo, pero el tiempo era poco. Los pasos se acercaron. La cámara es pequeña. No puede haber ido lejos, dijo uno. Otro añadió. Buscará esconderse. No conoce este lugar. Tenían razón, no lo conocía. Pero la arqueología no es solo conocer sitios, es saber leer espacios. Las cámaras antiguas nunca eran únicas. Siempre había rutas secundarias, respiraderos, pozos, accesos de mantenimiento. Y yo acababa de encontrar uno. Oía su respiración. Uno estaba ya a menos de 2 metros. Empujé la arena con el antebrazo, abrí el hueco lo suficiente para deslizar el torso y me metí dentro sin pensarlo. El espacio era estrecho, casi me rozaba los hombros. Olía a humedad antigua, arena y restos orgánicos que llevaban siglos allí. Un haz de luz cruzó la cámara detrás de mí. ¡Ay! Ha movido algo. Cierra la entrada. No lo dejéis avanzar. Sentí como alguien golpeaba la roca en el acceso principal. No querían que saliera por donde entré. Estaban sellando el túnel. Me arrastré hacia adelante. El pasadizo era un túnel angosto que descendía en zigzag. Podía escuchar a los hombres detrás, intentando romper más parte de la apertura para acceder a mi ruta. No sabían a dónde llevaba. Yo tampoco. Pero si lo habían sellado, significaba que no era seguro para ellos. Perfecto, lo sería para mí. Avancé casi a ciegas. La luz del móvil iluminaba apenas lo necesario para no romperme la cabeza con las protuberancias del techo. La roca era rugosa, con vetas oscuras que reflejaban la luz como si estuvieran húmedas. No eran vetas naturales, eran restos de resina petrificada, usada en la antigüedad para sellar cámaras funerarias. Esto no era un túnel de mantenimiento. Era una tumba. Un estruendo retumbó detrás. Golpes. Eran ellos rompiendo más parte del muro para seguirme. Aceleré, usando las rodillas como apoyo, mientras la cerámica del archivo golpeaba suavemente contra mis costillas desde la mochila. No podía perderla. No ahora.
El aire se volvió más frío. El túnel se abrió de repente en un espacio mayor. No era una cámara funeraria simple, era un corredor abovedado, construido con piedras grandes encajadas sin argamasa. Arquitectura preislámica genuina. Parecía un pasaje que conectaba espacios rituales. A lo largo de las paredes había nichos vacíos, todos destruidos, seguramente saqueados en algún siglo remoto. Pero uno destacaba, el último, al fondo, más profundo que los otros. Su interior estaba cubierto por una capa de polvo grueso. Toqué algo duro. Una placa de piedra con inscripciones. Usé la linterna. La inscripción era clara, un círculo, pero no con 3 líneas. Esta vez tenía solo una. Punto de partida original. Y donde se toma la memoria. El archivo no era un objeto físico. Era un conjunto de registros repartidos en varias rutas. Y este lugar era el origen del primero. Lo más revelador fue una segunda línea, escrita en una grafía más reciente, quizá del medievo. La línea que sigue no debe volver aquí. Volver. Significaba que este sitio había sido visitado después de su creación. Quizá en tiempos islámicos tempranos. Quizá más tarde. Algo cayó en la entrada del corredor. Era un fragmento de roca. Los hombres estaban ya perforando la entrada del túnel. Tenía minutos, quizá menos. Seguí avanzando por el corredor hasta que vi una abertura hacia arriba, una chimenea vertical estrecha. Quizá un respiradero que conectaba con la superficie. La escalé apoyando la espalda y los pies, avanzando poco a poco hacia la luz. La roca era resbaladiza, pero no había otra salida. Cuando estaba a apenas 1 metro de la salida, escuché un grito. «Lo veo. Ahí arriba». Un disparo resonó en la cámara. La bala impactó la roca a centímetros de mi pie. Otra bala golpeó la pared y levantó polvo. Me impulsé con todas mis fuerzas. Salí a la superficie y rodé sobre la arena. El sol me cegó unos segundos. Los hombres ya estaban debajo, intentando seguirme por el respiradero. No esperé. Corrí en dirección a una zona de dunas altas. No miré atrás. El viento golpeaba fuerte. La arena me cortaba la piel. Pero no importaba. Tenía la pieza. Y había descubierto algo nuevo. El archivo no era un conjunto de objetos. Era una ruta. Una ruta diseñada para recordar sin dejar escrita la memoria. Y la placa del corredor lo dejaba claro. La primera línea no debía volver al punto de origen. Eso significaba que cada traslado estaba pensado para evitar que el archivo fuera reconstruido completo. No querían que la memoria se reuniera. No querían que se entendiera. Los del círculo no eran protectores del archivo. Eran los encargados de que nunca se completara. Seguí corriendo hasta alcanzar una zona con restos de muros de piedra. Ruinas saharianas preislámicas. Me escondí entre los bloques. Respiré. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. Tenía que reorganizar todo desde cero. La tercera entrega no era el final. Era el principio reencontrado. Y si esta era la primera línea, faltaban 2 más. Una en España, la de tránsito. Otra en Baleares, el sello. Pero faltaba algo crucial. Unir las 3 no revelaría la ubicación del archivo. Revelaría su propósito. Y ese propósito, por primera vez desde que comenzó todo, me daba miedo de verdad. El eco que no pertenece al desierto. La arena dejó de vibrar bajo mis botas cuando llegué a un promontorio rocoso. Era una zona donde el desierto se mezclaba con placas de arenisca endurecida, como si la tierra hubiera intentado resistirse a la invasión de las dunas. Me refugié detrás de un bloque enorme para buscar aire. El viento seguía soplando con fuerza, levantando finísimos remolinos de polvo. Me limpié los ojos como pude y revisé la mochila. La cerámica de la línea, la que parecía ser la primera, seguía intacta. Por un momento pensé en romperla. A veces, cuando algo te intenta arrebatar la tranquilidad, surge el impulso de destruirlo para que nadie más pueda usarlo contra ti. Pero no podía. Necesitaba entenderlo. Y, sobre todo, necesitaba saber por qué alguien había arriesgado vidas para ocultarlo durante siglos. Un ruido seco interrumpió mis pensamientos. No era disparo, ni roca, ni voz. Era un sonido metálico, breve, casi como un clic mecánico.
Me congelé. En el desierto, ese tipo de ruidos no se dan solos. Alguien había desplegado un aparato. Y no era uno cualquiera. Un dron. Lo escuché antes de verlo. Un zumbido agudo, rápido. Ascendió detrás de una duna cercana. Debía de tener cámaras térmicas o de movimiento. Ya me habían localizado. Tenía que moverme, pero sin correr como un idiota bajo el cielo abierto. Busqué una ruta entre las rocas, un corredor natural que llevaba hacia el norte. No sabía a dónde conducía, pero tenía algo que los drones no siempre pueden ver: sombra. Mientras avanzaba, mi mente intentaba encajar todas las piezas. El origen de la primera línea, el mensaje de no volver, la persecución, las dos rutas que quedaban, una en España y otra en Baleares. Pero lo más inquietante era otra cosa: la ruta del archivo estaba hecha para ser irreconstruible. Un legado que no quiere ser encontrado. Una memoria que no desea ser recordada. ¿Por qué? ¿A quién le interesa una historia incompleta? Un golpe de viento más fuerte me empujó hacia el pasaje rocoso. Y entonces lo escuché: agua. Un goteo constante. No era posible. En esa región no había fuentes superficiales durante kilómetros. Avancé más rápido. El pasaje desembocó en una especie de cueva baja, abierta justo entre dos formaciones de arenisca. El interior era fresco. Y allí, en el fondo, vi lo imposible: un pequeño estanque. Agua subterránea aflorando a la superficie. Milagro geológico o punto estratégico ancestral. Apenas 2 metros de diámetro. Pero suficiente. Me lavé la boca, la cara, los ojos. Y entonces vi algo más. Una figura grabada en la roca, justo encima del estanque. Me acerqué. No era un dibujo islámico, ni preislámico, ni tribal. Era un símbolo circular, dividido en 3 partes, pero no como la cerámica que llevaba. Aquí las líneas no eran paralelas, eran curvas, unidas en el centro, como si convergieran en un punto que no estaba representado. Un símbolo incompleto, pero deliberado. Debajo, una inscripción breve, en un árabe arcaico. Primero se guarda, luego se oculta, y al final se abandona. La frase tenía un peso que me heló la espalda. No era una máxima ritual. Era una instrucción. Me senté frente a la inscripción, intentando comprender el contexto. Observé el estanque. En el fondo había algo más: una piedra plana, rectangular, cubierta por una capa fina de mineral azul. No pude evitarlo. Me metí en el agua, me hundí hasta el fondo y tiré de la piedra. Pesaba, pero logré moverla. Debajo había un compartimento, artificial. Dentro, envuelto en tejido endurecido por los siglos, encontré un objeto, una tablilla de madera oscura, casi negra, con fragmentos metálicos oxidados adheridos a los bordes. La saqué con cuidado y la dejé sobre una roca seca. Se deshizo un poco al contacto con el aire, pero aún conservaba parte de la superficie. Con el móvil hice luz. Lo que apareció no era escritura. Eran marcas geométricas, pero no en forma de mapa. Parecían delimitaciones, instrucciones de orientación, líneas de referencia, coordenadas antiguas. Era una guía, pero no hacia un lugar, hacia un tránsito. La tablilla tenía 3 secciones. La primera era la única que se mantenía legible. Las otras 2 estaban gravemente deterioradas. Intenté interpretarla, pero sin la pieza que falta solo podía intuir. Esa sección marcaba un camino marítimo antiguo que partía desde la península arábiga hacia el oeste, rodeando costas que hoy muy pocos conocen. No buscaban un puerto, buscaban un punto de cambio. Un punto donde algo había sido trasladado. O sustituido. Me di cuenta de que lo más importante no era lo que marcaba, sino cuándo. Esa ruta no era medieval. Era anterior. Mucho anterior. Lo que se transportó por esa ruta existía antes de que las sociedades secretas del medievo decidieran custodiarlo. Ellos solo fueron los sucesores, no los creadores del archivo. Y si la primera línea estaba en Arabia, la segunda, la de tránsito, debía estar en España. En algún sitio que hubiese sido punto de intercambio entre culturas muy distantes. Y no hablábamos de Al-Ándalus. Esto era más antiguo. Probablemente de época romana tardía o incluso fenicia. El dron volvió a sonar afuera. Se había posado cerca.
Intenté estabilizar mi respiración. No podía quedarme allí. Guardé la tablilla envuelta en el tejido que la protegía y me acerqué a la salida. Vi su sombra proyectada sobre la arena. Salté hacia el lado contrario en el último segundo. El dron giró y lanzó una ráfaga de luz infrarroja. No era armamento letal, pero sí de rastreo. Se habían vuelto más agresivos. Corrí por la grieta hasta salir por un desfiladero estrecho. El terreno se abrió de golpe, revelando un valle seco. En la distancia vi un grupo de edificaciones abandonadas, restos de un antiguo puesto de vigilancia otomano, probablemente del siglo XIX. Una estación en ruinas, olvidada, perfecta para ocultarse. Me lancé hacia allí y entré en el edificio principal, una estructura rectangular de piedra y vigas podridas. Dentro encontré restos de muebles, cajas oxidadas y un viejo pozo que ya no tenía agua. Me escondí y abrí el cuaderno donde tomaba notas. Empecé a organizar lo descubierto. La primera línea está aquí, en Arabia. La segunda está en España, y no es medieval, es premedieval. La tercera está en Baleares. Juntas no forman un mapa, sino un trayecto en etapas. Alguien vigila cada punto, y no para protegerlo, sino para impedir que se reconstruya. Mientras escribía, oí voces afuera. Eran dos, hablando en árabe. Conversación breve. Buscándome. Uno dijo: no puede haber ido lejos. El dron lo marcó en esta zona. La orden es clara, recuperar la pieza. Si no coopera, eliminarlo. Respiré hondo. Tenía que salir de la región cuanto antes. Y sabía quién podía ayudarme, un contacto mío en España, alguien que ya conocía mi investigación y podía conseguir acceso a un archivo subterráneo en Cádiz donde se guardaban restos fenicios no catalogados. Si el archivo perdido del estrecho tenía sentido, ese sería el siguiente paso. La pieza de Arabia había sido la primera. La ruta del mar sería la segunda. Y Baleares. Baleares era el final. Apreté la tablilla envuelta entre mis manos. Su madera desgastada temblaba ligeramente por mis dedos, no por el viento. A veces, cuando la verdad empieza a revelarse, no es el mundo el que se vuelve peligroso. Es la memoria. Y esta memoria llevaba siglos huyendo. Yo acababa de retomar su rastro. El muelle donde no atracan los mapas. La salida de Arabia no fue elegante. Tampoco limpia. Fue, más bien, una huida encadenada, caminatas nocturnas por rutas sin señalizar, un par de sobornos discretos en puestos fronterizos, un camión de suministros que me dejó más cerca de la costa de lo que quería, y finalmente una embarcación pesquera que aceptó llevarme sin preguntas. Para cuando puse pie en el aeropuerto regional, aún cargaba en la ropa el polvo del desierto y en la memoria el sonido del dron buscándome. En el vuelo hacia España no pude dormir. Revisé una y otra vez la tablilla envuelta en su tejido endurecido. Su superficie grabada, con esa geometría que no coincidía con ningún sistema conocido, parecía intuir el movimiento del avión. Cada vibración, cada cambio de altitud, resonaba en mi pecho como si la pieza me vigilara a mí, no al revés. Aterrizamos en Málaga al amanecer. El cielo estaba cubierto por una neblina fina de humedad marina. El contraste con Arabia era tan brutal que mi cuerpo tardó en adaptarse. Allí, frente a la terminal, me esperaba la única persona en la que podía confiar en ese punto de la investigación, Laura Moreno. No era arqueóloga. Era restauradora forense de material histórico. Una de las pocas personas capaces de leer, literalmente, el desgaste de un objeto. Había trabajado conmigo años atrás en un estudio sobre cerámicas tartésicas desviadas en el mercado negro. Tenía contactos, acceso a zonas donde el Estado guardaba piezas sin clasificar, y, sobre todo, sabía cuando algo olía mal, aunque no supiera aún por qué. Estás peor de lo que esperaba, me dijo sin rodeos. Y tú estás demasiado tranquila, respondí. Sonrió con ironía. Eso significa que las cosas van mal de verdad. Cargamos las mochilas en su coche. Era un viejo todoterreno sin GPS ni sistemas electrónicos sofisticados. Buena decisión. Le conté lo mínimo mientras conducíamos hacia Cádiz, que había encontrado la primera línea, que había sido perseguido, que necesitaba entrar en el depósito arqueológico subterráneo donde se guardaban restos fenicios no catalogados, y que era urgente. Laura escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó un suspiro. Entonces lo que buscas no es un objeto, dijo finalmente,
Es una secuencia. Exacto. Y quieres saltarte el acceso oficial. No tengo opción. Se quedó pensativa un rato. Luego añadió. Hay un turno de guardia reducido por la noche. Si entramos al depósito después de la medianoche y salimos antes del cambio de turno, nadie sabrá que estuvimos allí. Era arriesgado. Pero no tenía alternativa. Los depósitos fenicios de Cádiz no son simples almacenes. Son pasillos subterráneos construidos en los años 70, una mezcla de búnker y museo cerrado. Allí guardan piezas que nunca han salido a exposición porque nadie sabe clasificarlas o porque son demasiado incómodas para la narrativa oficial. Llegamos a Cádiz al caer la tarde. El viento del Atlántico soplaba fuerte. Ese viento siempre ha sido extraño. Parece traer voces del pasado en lugar de llevárselas del presente. Durante el trayecto final, Laura revisó la cerámica que traje de Arabia. Esto no es una pieza ritual, sentenció. Es una marca de seguimiento. No un mensaje, no un símbolo de culto. Es una especie de etiqueta, pero antigua. La palabra etiqueta me produjo un escalofrío. Etiquetar implica un sistema. Y un sistema implica un conjunto más grande. Aquello pertenecía a algo organizado, no a un grupo improvisado de eremitas o sabios. La ruta de las líneas estaba estructurada. A las 2 de la mañana estábamos frente al acceso secundario del depósito. Laura desactivó una alarma interna con un código viejo que había conseguido en un proyecto anterior. Era arriesgado, pero funcionó. Entramos. El pasillo subterráneo era frío, con tubos fluorescentes que parpadeaban. Estanterías metálicas a ambos lados, cajas de madera, cerámicas fenicias, ánforas, restos navales recuperados del fondo de la bahía. Todo mezclado. Laura abrió una puerta lateral. Aquí, susurró, están las piezas de tránsito. Todo lo que llegó a Cádiz desde fuera y no supimos clasificar. Entramos. El olor a madera húmeda y polvo antiguo era denso. Sentí la misma vibración interior que sentí en Arabia, como si me acercara a algo que no debía tocar. Abrimos cajas una tras otra. Fragmentos de ánforas, tablillas, registros fragmentados, y nada coincidía con lo de Arabia. Hasta que encontramos una caja sin etiqueta. Laura la miró con curiosidad. ¿Quién deja una caja sin catalogar en un depósito de catálogo? Eso no pasa. Ábrela, dije. Dentro había restos de madera muy deteriorada. Y en medio, un objeto que reconocí al instante, una pieza circular, pero no cerámica. Era de madera fosilizada, con un grabado que coincidía exactamente con la geometría de la tablilla que traje de Arabia. El corazón me dio un vuelco. La segunda línea. La levanté con cuidado. Al hacerlo, algo cayó al fondo de la caja, un pequeño cilindro metálico, del tamaño de una cápsula. Lo abrí. Dentro había un trozo de pergamino enrollado, extremadamente frágil. Lo extendimos sobre una tela protectora. No era escritura fenicia. No era latín. No era árabe. Era otra cosa. Símbolos geométricos. Identificadores. Señales de posición relativas. Laura lo estudió en silencio. Esto no es un mapa, murmuró. Es un sistema de corrección. La miré sin entender. ¿Corrección? ¿De qué? De trayectoria. Esto no indica un lugar fijo. Indica cómo ajustar una ruta según el punto del que vengas. Es un algoritmo, pero hecho con geometría antigua. Era la confirmación. La ruta del archivo era móvil. No había un destino, había un desplazamiento continuo. Y entonces, en la parte inferior del pergamino, leí una línea que me paralizó. La tercera línea no debe tocar tierra. Solo vigilarla. Laura lo leyó también y levantó la vista. ¿Tocar tierra? ¿De qué hablan? Baleares, respondí. La tercera línea está allí. Pero no pertenece a tierra firme. Laura se quedó helada. ¿Te estás dando cuenta? Sí. La tercera línea no era un objeto guardado en islas. Era algo que rodeaba las islas. Un movimiento. Una vigilancia marítima. Un anillo invisible. Antes de poder seguir, escuchamos un sonido que nos heló la sangre. El pitido de una alarma silenciosa, justo detrás del pasillo. Alguien acababa de entrar en el depósito. Y no era personal de seguridad.
Laura apagó las luces. Yo guardé la pieza y el pergamino en la mochila. No teníamos escapatoria por el túnel principal. Hay una salida de mantenimiento, susurró. Pero si la han detectado, nos esperan allí. Sentí un golpe en el metal. Voces. Pasos. Los mismos que me habían perseguido en Arabia. Laura me susurró. ¿Qué hacemos? Respiré hondo. Miré el pergamino, las piezas, la geometría que no encajaba en ninguna cronología oficial. Solo había una opción. No escapar, le dije. ¿Qué? Mover la ruta. Los pasos se acercaban. La conspiración estaba cada vez más clara. Y la tercera línea, la que nunca debía tocar tierra, acababa de volverse urgente. La sombra que aprendió a buscarme. Los pasos acercándose por el pasillo no dejaban dudas. Sabían exactamente dónde estábamos. No era una búsqueda al azar. Venían directos hacia la sala de tránsito. Eso significaba que alguien había filtrado nuestra presencia. O que nos habían rastreado desde Arabia. Laura apagó la linterna y se colocó detrás de una estantería metálica. Yo me quedé junto a la caja abierta donde hallamos la segunda línea. El pitido de la alarma silenciosa se mezclaba con el eco de voces amortiguadas. Distinguí 3 hombres. No eran los guardias del depósito. Aquellos jamás entrarían sin avisar, y menos armados. El primero cruzó el umbral. Lo vi por el reflejo tenue de la luz de emergencia del pasillo. Llevaba un arma corta y una linterna acoplada. El segundo avanzó detrás de él, revisando las sombras. El tercero se quedó en la entrada, vigilando hacia afuera. Coordinación militar. Profesional. Uno de ellos habló. No toquéis nada. Lo que buscamos debe estar fresco. Otro respondió. Dicen que tiene las 2 piezas. Si las juntamos, podemos cerrar el rastro. Cerrar el rastro, esa palabra me heló. Si podían cerrar el rastro, significaba que la ruta podía invertirse. Podían borrar lo que yo había descubierto. O peor, podían reactivarlo. Laura me miró desde la penumbra y señaló discretamente hacia el fondo de la sala. Había una puerta vieja, casi oculta por estanterías, con un símbolo pintado de forma rudimentaria, mantenimiento. Solo la conocía quien hubiese trabajado allí hacía décadas. Me moví en silencio. Cada paso controlado. Los hombres avanzaban despacio, revisando con sus linternas. Uno vio la caja abierta. Se detuvo. Aquí ha estado, dijo. La tapa está fuera del sitio. Yo ya estaba a 2 metros de la puerta. Laura llegó primero y empujó con cuidado. El sonido del metal era inevitable, aunque lo amortiguó con su chaqueta. Aún así, uno de los hombres giró la cabeza. ¿Has oído eso? Sí. Al fondo. Cierra el pasillo. Que no salgan. La puerta se abrió lo justo para que entráramos. Era un pasadizo estrecho, con tuberías oxidadas en el techo y un olor a humedad rancia. Entramos y cerramos sin hacer ruido. Laura susurró. No podemos seguir recto. Conducirá al generador. Seguro que también lo vigilan. ¿Dónde está la otra salida? Debajo, respondió. Hay una trampilla. Pero está atascada desde hace años. La abriremos, dije sin pensarlo. Caminamos rápido pero sin correr. No era un lugar para hacer ruido. Las tuberías vibraban con un zumbido antiguo. Tenía la sensación de que el depósito entero respiraba con nosotros. Cuando llegamos a la trampilla, efectivamente estaba oxidada y cubierta por placas eléctricas sin uso. Laura sacó una palanca vieja de una caja de herramientas abandonada. La colocó en la ranura de la tapa. Sujeta, me dijo. Empujé con fuerza. La palanca crujió. Algo se partió en la bisagra inferior. Un golpe más y la trampilla cedió, abriéndose con un chirrido que retumbó por todo el pasadizo. Y los hombres lo escucharon. Ahí. En el compartimento de mantenimiento. Sellad ambos extremos. Laura bajó primero. Yo le pasé la mochila con las piezas. Luego bajé. El hueco nos llevó a un nivel inferior, un área abandonada donde antiguamente guardaban equipo naval recuperado. Oscuro. Polvoriento. Y sin cámaras. Pero no era seguro. Ellos ya sabían nuestra ruta. Por aquí, dijo Laura,
abriendo una puerta antigua de madera corroída. Era un taller subterráneo. Había bancos de trabajo, herramientas, restos de cascos de barcos extraídos de la bahía, mapas navales descoloridos, y un olor a sal que no tenía sentido allí abajo. El Atlántico se colaba por todas partes en Cádiz. Incluso en los sótanos. De repente, algo golpeó la puerta metálica superior. Intentaban bajar. ¿Hay salida? Pregunté. Sí, respondió. Pero no al exterior. A un túnel inundado. Forma parte del sistema antiguo de drenaje. Si seguimos ese túnel, podríamos llegar a la zona del muelle viejo. ¿Y el agua? Sube y baja según la marea. Ahora debería estar baja, creo. No era una respuesta tranquilizadora. Pero no teníamos opción. Se escucharon pasos en el nivel superior. Rápidos. Estaban bajando. Caminamos hacia una abertura circular cubierta por una reja. La reja estaba suelta. La levanté. Un olor a mar, humedad y óxido me golpeó. Abajo, una corriente de agua apenas visible reflejaba una luz muy tenue. Bajamos por una escalera de metal y pisamos sobre una plataforma estrecha. El túnel era largo. Muy largo. Y resonaba con un murmullo que no era solo agua, era la vibración de barcos, tráfico nocturno del muelle. Estábamos justo bajo el puerto. Avanzamos deprisa. Laura caminaba delante, iluminando con una linterna pequeña. El agua cubría la mitad del túnel, formando una canaleta. Al fondo, una luz azulada marcaba la salida. Pero antes de llegar, escuchamos un eco metálico detrás. Uno de ellos había bajado al túnel. «¡Deteneos!», gritó una voz masculina, distorsionada por el eco. Laura se giró. «¡Corre!», me dijo. «¡Corre ya!». Corrimos por la plataforma. El hombre disparó. El ruido retumbó como un trueno. Una bala impactó en la pared, a 2 palmos de mi rostro. Otra golpeó la escalera metálica, haciendo saltar chispas. Nos lanzamos hacia la salida. La luz azul se intensificó. Era el final del túnel. Una compuerta abierta que conectaba con el exterior bajo el muelle. Saltamos al agua. El frío fue brutal. Nadamos hacia una escalera oxidada que subía al muelle de piedra. Laura llegó primero y me ayudó a subir. Cuando puse pie en el suelo mojado del muelle viejo, respiré hondo. Habíamos escapado por segundos. Pero la sensación de alivio duró poco. En la distancia, en el mar oscuro, vi luces. 3. 4. No eran barcos de pesca. Ni guardacostas. Era un triángulo de embarcaciones pequeñas, rápidas, moviéndose en formación. Laura las vio también. ¿Qué son? La tercera línea, respondí sin pensarlo. Ella me miró sin comprender. Yo tampoco lo entendía del todo. Pero lo sentí. La tercera línea no estaba en tierra. Se movía en el mar. Nos estaba observando. La conspiración no esperaba a que la encontráramos. Nos había encontrado a nosotros. La cámara del eclipse. Cuando descendí por última vez a aquel corredor, sentí que estaba entrando en un territorio donde las reglas dejaban de tener sentido. No era solo la humedad suspendida en el aire, ni el olor a polvo antiguo, era una sensación más profunda, casi eléctrica, como si el lugar recordara cosas que nosotros habíamos olvidado hacía siglos. La linterna delineaba la roca con un tono amarillento y frágil, revelando el pasadizo de obra claramente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora. Aquello no era construcción militar ni refugio improvisado. Tenía proporciones ceremoniales. El eco de mis pasos parecía multiplicado, como si la piedra devolviera sonidos que no eran míos. Adelante, Elena avanzaba con esa mezcla de prudencia y fascinación que solo los arqueólogos con experiencia saben equilibrar. Detrás de nosotros, el profesor Kasim apenas hablaba. Desde que atravesamos la entrada ornamentada con aquel disco grabado, casi no había pronunciado palabra. Algo lo tenía inquieto. Y cuando un hombre que ha vivido entre manuscritos y secretos toda su vida se inquieta, es porque ha visto una pieza del puzzle antes que los demás. El pasillo desembocó en una sala circular. Y ahí, por un segundo, olvidé respirar. La cámara era amplia, tan amplia que la luz de la linterna tardó un instante en abrazarla entera. La cúpula superior estaba decorada con una secuencia de símbolos astronómicos, constelaciones, fases lunares,
líneas curvas que representaban rutas celestes, y en el centro, un eclipse total perfectamente representado con un disco negro incrustado en la piedra. Bajé la luz lentamente y vi lo más inquietante. En las paredes, 3 niveles de inscripciones. Y no eran del mismo periodo. Elena murmuró algo, pero no presté atención. Me acerqué a la pared, apoyé la palma sobre la piedra y sentí la irregularidad de los grabados. Algunos eran árabes del medievo temprano, otros latinos de finales del XIII-XIV, pero los más antiguos, esos eran anteriores incluso a la islamización de la península. Demasiado anteriores. Lo suficiente como para que solo existieran rumores sobre ellos. Esta cámara, dijo Elena, casi sin voz, no puede ser real. Claro que es real, interrumpió Kasim, con un tono que contenía algo que no le había escuchado en todo el viaje. Es más real de lo que estábamos preparados para aceptar. Se sacó de la mochila un pequeño cuaderno de tapas negras y lo abrió justo por una página marcada con varios trozos de papel. Miró las inscripciones, miró el cuaderno y cerró los ojos. Sabía algo. Y lo había sabido desde antes de llegar ahí. Dilo, le ordené, sin rodeos. Estamos demasiado dentro de esto para medias verdades. Respiró hondo, como si aceptara que ya no podía ocultar la pieza que faltaba. Hace 20 años recibí una copia parcial del archivo del estrecho, dijo. Una copia fragmentada, pero suficiente para identificar referencias cruzadas con manuscritos que nadie admite públicamente que existen. Algunos de esos manuscritos hablan de una cámara del eclipse donde se guardaba un registro anterior a la división del archivo. No se trataba de textos corrientes. Era información sobre rutas, traslados y pactos sellados durante siglos. Lo miré fijo. ¿Estás diciendo que este lugar es el origen? ¿Un nodo anterior a la fragmentación? No el origen, corrigió. El punto de paso. El lugar donde decidieron qué fragmento iría a qué destino. Arabia. Baleares. Norte de África. Y uno más del que nunca se habla. La piel se me erizó. No por la revelación, sino por lo que significaba. Si este lugar era un nodo de transferencia, entonces no solo contenía información, sino que había sido testigo de maniobras deliberadas para ocultarla. Conspiraciones reales, documentadas en piedra. Me acerqué a un símbolo particular que ya había visto antes, grabado sobre un sarcófago en Jebel Allas y repitiéndose luego en un manuscrito mallorquín del siglo XIV, un círculo partido por una línea diagonal, con 3 puntos formando un triángulo a la izquierda. Lo acaricié con los dedos. Aquí está otra vez, dije. La marca de la orden del círculo partido. Elena soltó un suspiro incrédulo. No puede ser. Ese símbolo solo aparece en manuscritos que supuestamente fueron destruidos. Nada que se afirma destruido lo está realmente, interrumpió Kasim. No cuando es valioso. En ese momento, un ruido nos cortó la conversación. No era el temblor de una piedra ni el crujido natural de un túnel. Era algo más nítido. Un sonido metálico lejano. Como un golpe contra una estructura hueca. Instintivo, Elena apagó la luz. Yo hice lo mismo. Solo quedó el tenue brillo azul de una grieta luminosa que atravesaba la cúpula, una filtración natural que convertía el lugar en un escenario espectral. No estamos solos, susurré. El profesor no discutió. Guardó su cuaderno con rapidez y se arrimó a la pared. Los pasos se acercaban. No eran apresurados, sino calculados, como si quien caminara supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Elena me tomó del antebrazo, apenas, suficiente para transmitirme el mensaje sin palabras. La salida alternativa, susurró. Miré alrededor. En salas circulares de este tipo siempre había una entrada secundaria, pensada para rituales o rutas de evacuación. No tardé en encontrarla, una abertura angosta, casi oculta bajo una cornisa decorada. Señalé en silencio. Los 3 nos deslizamos hacia allí, moviéndonos sin encender las linternas. Justo cuando pasábamos al otro lado, escuché otro golpe, esta vez más cercano. Y una voz. Una voz que conocía. Salid. No tiene sentido que os escondáis. Me quedé helado. Aquel tono, aquella cadencia, era idéntica a alguien a quien había dejado atrás meses antes. Alguien que, en teoría, no podía estar allí. Pero no era posible. No tenía sentido. La voz volvió a resonar.
El archivo nunca se pierde para quienes saben dónde mirar. Elena abrió los ojos como si también hubiera reconocido el timbre. Kasim se tensó, y en ese gesto comprendí que él sabía exactamente quién era. «Muévete», me dijo Elena, empujándome suavemente hacia el túnel estrecho. Avanzamos inclinados, en un pasadizo tan bajo que casi teníamos que gatear. La piedra rozaba las paredes de la mochila. El aire se volvió más denso y húmedo, señal de que ese camino llevaba hacia una zona más profunda, quizá hacia otra cámara o hacia una salida desconocida. No importaba, era mejor que quedarnos a enfrentar algo que no comprendíamos completamente. Tras unos metros, el pasadizo descendió abruptamente y desembocó en una sala mucho más pequeña, rectangular y sin ornamentación. Sin embargo, algo había en su centro, un pedestal de piedra, inclinado, con una tapa de madera negra incrustada en una base circular. Elena lo examinó con rapidez. Esto es un dispositivo de cierre. Medieval, pero con diseño impropio para la época. «Abre», ordené. Ella dudó un segundo, pero obedeció. Al levantar la tapa, apareció un cilindro de bronce, sellado con cera endurecida. Lo tomé con cuidado. Era antiguo, pesaba más de lo que debía. Y tenía grabado el mismo símbolo del círculo partido. Ese cilindro, musitó Kasim, contiene un mapa o una instrucción. Algo que no podían permitir que cayera en manos equivocadas. Lo guardé en la mochila. No había tiempo para estudiarlo. La voz volvió a escucharse, lejana pero clara desde el pasadizo. «No huyáis. Ya sabéis que es inútil». Los tres nos miramos. No había dudas. Quien fuera, sabía exactamente dónde estábamos. Y probablemente sabía lo que habíamos encontrado. «Tenemos que movernos», dije. «Ya». Elegimos el único túnel que quedaba. Ascendente, muy estrecho, cargado de polvo. Avanzamos rápido, casi trepando, guiados únicamente por la intuición y por una corriente de aire que sugería que aquel camino nos llevaría a algún punto más seguro. Mientras ascendíamos, escuché a Elena murmurar. Ese hombre, ¿cómo sabía de la cámara? ¿Cómo sabía de nosotros? Porque esto no empezó cuando creímos, respondió Kasim, casi sin aliento. Empezó mucho antes. Y alguien lleva vigilando cada uno de nuestros pasos. Y entonces entendí que lo que habíamos encontrado no era la pieza final. Era la llave que despertaría a los que nunca quisieron que la verdad volviera a salir a la luz. La verdad nunca duerme. Solo se oculta. Esto fue Arcano Urbano. Si este misterio te inquietó, suscríbete, porque lo que viene es peor. Nada es casualidad.